La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivan juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que apreciaron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasemos aquellas que pusieron en jaque a la humanidad. Peste de Justiniano. El Imperio bizantino se encontraba en uno de sus mayores momentos de esplendor, cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Esta es la primera pandemia o epidemia de peste de la que se tiene constancia. Esta se extendió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y allí a todo el imperio. Incluso hasta el propio Justiniano fue víctima de esta peste, aunque terminó recuperándose. A la final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. La peste negra. La peste negra era y ha sido uno de los rebrotes o brotes más activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor momento del brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto a la gran velocidad de la propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta el siglo V, más tarde, no se había descubierto su origen animal, en este caso las ratas, que durante la Edad Media convivían con las grandes ciudades con las personas, e incluso se desplazaban a los mismos transportes, barcos, los barcos hacia las ciudades lejanas, por tanto el virus consiguió. La viruela. El llamado virus virola, cuya afectación de los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es la causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en el pie de cada quien la sufría. Era una enfermedad muy grave y extremadamente contagiosa que diezmó a la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a las nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, esta es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchado contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En 1977 se registró el último caso de contagio del virus. Desde entonces se ha considerado extinguido. La gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española. Paradójicamente fue en un hospital de los Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra, y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda, que se trataba de ocultar los datos. Esta viruela cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Estudios recientes han revelado datos muy precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieran ser 100 millones. La gripe asiática.
Registrado por primera vez en la península Yunnan, China, el virus de la gripe H2N2 de la procedencia aviar apareció en 1957 y en menos del año se había propagado por todo el mundo. Para entonces el papel de la Organización Mundial de Salud, la OMS, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española, contribuyendo a contener mucho mejor el avance del virus. Esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. La gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de la gripe, apareció de nuevo en Asia la gripe llamada de Hong Kong, una variación de virus de la gripe. Fue registrada en esa ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido a la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de gripe. El virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Una de las pandemias más graves y recientes fue conocida por la Sociedad del Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida, el VIH más conocido como SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando una gran parte de esfuerzos en las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que fue de origen animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. Su contagio se produce por contacto de fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso a priori que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha más rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. COVID-19 o coronavirus. A mediados del mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud se apresuró a calificar el COVID-19 como una pandemia, una nomenclatura al alcance de muy pocas enfermedades que invita a reflexionar acerca de otras grandes pandemias de la historia de la humanidad. Esta fue originada en Wuhan, China. Se cree que fue por la mala alimentación de las personas que estaban de allí. Es de origen animal y pueda que provenga del animal que es del murciélago. Esta afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas se contagian o presentan síntomas de intensidad o leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son las molestias y dolores, dolor de la garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza y pérdida del sentido del olfato o del gusto. Esta pandemia es la última registrada en toda la historia, que ha sido la más fuerte y la que más ha registrado muertes en todo el mundo. Cada día se contagian varias personas. Lo cual tenemos que tener en cuenta que en estos días ya no se puede salir tanto de casa como se hacía antes, y si se sale debemos usar la debida protección. Cada una que se debe llevar guantes, mascarilla, gorra y gel desinfectante para no cuidarse. Lo más recomendable sería quedarse en casa y así no contagiar a las personas que están afuera de nosotros y tanto adentro en nuestro hogar. También las recomendaciones serían usar la mascarilla y tener 2 metros de distancia con las personas. Estas medidas llevarán a que esta enfermedad ya no se propague tanto y todos salgamos con bien de esta. Muchas gracias.